Bueno. Vamos a actualizar una noticia. Sí. Fue noticia en su momento impactante, lo mostramos aquí, de una avioneta que se cayó supuestamente por un desperfecto en un operativo de estos de... Haciendo acrobacias. Acrobacias aéreas. Sí. En la zona de Villa General Belgrano, provocando serias heridas a una familia, a una chica particularmente. Una mujer en particular que vive muy cerca del aeródromo de Villa General Belgrano, que está, podemos decir, a un costado de la ciudad, muy cerca de las casas, hay que decir, de algunos barrios de Villa General Belgrano. Esta avioneta estaba haciendo acrobacias en el marco de un casamiento, además. Sí, también, tenés razón. Donde la pareja de esta mujer, que fue víctima justamente de este impacto, estaba trabajando en ese casamiento, porque bueno, una ciudad chica, Villa General Belgrano, ¿no? Y de pronto salir a asistir a su propia mujer, estaba con su hija también, porque de alguna manera toda esa zona del barrio estaba mirando lo que estaba sucediendo en el aire, ¿no? Con estas acrobacias que, claro, no son tan frecuentes. Entonces, era parte de un espectáculo que otros podían ver aunque no estuvieran en ese casamiento. ¿Y cómo ha terminado esa... Claro. ¿Cómo continúa esa historia, no? Pasaron los años, ella quedó gravemente accidentada y hoy también queremos saber, siguiendo esta noticia, esta historia, cómo está. Para eso está Juan Pablo Lavice en Villa General Belgrano con la mujer. ¿Cómo estás, Juanpi? ¿Qué tal? Buen día. Buen día. ¿Cómo estás, Lalo, Silvia, todo el equipo? Buenos días para ustedes. A esta historia le vamos a llamar La pesadilla de Jessica. El 31 de octubre del 2021, bien ustedes contaban, esta avioneta que sufre un desperfecto golpea a ella y a su hija, que estaban caminando en la zona donde vivían en ese momento, que era la casa de sus padres. Esto generó internaciones. Por suerte no sufrieron ni corrieron peligro su vida, sino que después de muchas internaciones e intervenciones médicas pudieron salir adelante. ¿Y por qué decimos la pesadilla de Jessica? Porque eso empezó allí con el accidente de la avioneta. Después ella... por una cuestión de recomendación legal, y bueno, termina arreglando con sus abogados una plata. Esa plata la utilizan para dialogar con la comuna de Villa General Belgrano, que le había prometido una casa, pero en esa plata terminan comprando una vivienda que nunca llegó. Hoy en día Jessica está con sus hijos, su pareja tiene un solo sueldo, un sueldo que es bajo, alquilando una cabaña que ya no pueden pagar más, y en los próximos días se van a quedar en la calle. A todo esto, cuando pregunta a la comuna por la casa que le habían prometido, que vamos a aclarar que la pagaron, todavía nadie le da una respuesta. Entonces, desde el 2021 hasta ahora, con los problemas médicos que estuvo en su momento, físicos, sumado a la situación económica, se le ha vuelto todo una pesadilla, donde todavía uno no puede despertar. Jessica, ¿es así? Buen día. Buen día, sí, así es. Tratamos de resumir un poco esta historia, que es muy larga, ¿no? Pero que termina con una situación de hoy, donde están por quedar en la calle con tus hijos. Sí. Bueno, yo hice el trato el año pasado. Me dieron un tiempo de 5 meses. No pasó. La plata tardó en liberarse. Esto estaba por medio de un juez de menores, entonces tenían que autorizarlo. Claro. Entonces, bueno, ya hace unos cuantos meses que la plata se liberó. Se pagó una parte de la vivienda. Me volvieron a dar otro tiempo de 5 meses, pero la realidad es que ni siquiera empezaron a construirla. Claro. A lo que lleva que no va a estar para 5 meses y yo necesito una solución hoy. En su momento habían prometido darme una vivienda, ellos sabían la situación en la que yo estaba desde antes del accidente. Tampoco pasó. Y la realidad es esa. Yo el 30 de este mes tengo que desocupar la cabaña y no tengo dónde llevar mis hijos y tampoco dónde llevar mis cosas. Claro. Y por eso es un pedido desesperado, ¿no? Me imagino que quedan un poco más de 10 días. Sí, y tengo que resolverlo ya. No pido que me regalen nada. La casa, una parte se pagó. Lo que pedí era que si no lo pueden construir lo más rápido posible, es que me devuelvan la plata y yo ver qué solución encuentro. Claro. Porque pagar un alquiler con un sueldo es o pagar un alquiler o comer, y ambas cosas no estamos pudiendo hacer. Ya hace varios meses que venimos así. Y bueno, el arreglo económico que yo hice, lo que me quedó a mí, fueron 8,5 millones, de los cuales se me fueron en 3 meses, porque también terminé usándolo para pagar el alquiler y bueno, no me sirvió. Claro.
Y en su momento ellos te habían prometido una casa, que te iban a dar una casa, pero vos dijiste, bueno, la voy a pagar con el dinero que pueda arreglar después de esto que pasó. Sí, en realidad ellos habían prometido darme una vivienda social, que ya venían construyendo. Esas casas iban a sorteo, pero como sabían mi situación, supuestamente me iban a dar una. Bueno, calculo que con todo lo que pasó, obviamente algún arreglo económico se iba a hacer. De todas maneras, hubiese tenido o no el accidente, la casa se tiene que pagar igual. Claro. O sea, yo pagué una parte y el resto lo tengo que seguir pagando en cuotas. ¿Qué respuesta te dan, Jessica? Nada, nosotros escribimos la semana pasada y la persona con la que se hizo el trato, que es la que lleva todo esto de la construcción, nos dijo que eleváramos una nota al área social. Claro. El área social no tiene nada que ver. Esto es con ellos, el trato es con el abogado de la municipalidad, y yo le pedí una respuesta a él. Claro. Y los tiempos de la burocracia municipal no son los tiempos tuyos ni de tu familia, no. Porque ¿qué le decís a tus hijos ahora? Claro, ese es el problema. ¿Qué le digo a mis hijos? ¿A dónde los llevo? ¿Cómo hago para bañarlos o para dar de comer y mandarlos al colegio? No puedo esperar. Y con respecto a, bueno, tu recuperación después del accidente, ya estás mejor, pero ¿te ha costado conseguir trabajo? Sí, yo tuve la última operación en septiembre del 2022, y empecé a trabajar en enero del 2023. Trabajé un tiempo, un año más o menos, y lo tuve que dejar porque ya mi cuerpo era como que ya basta, o sea, no forzarlo más. Yo ya tenía una advertencia del cirujano que me operó, y me había dicho que si yo tenía dolores de cadera ya iba a reemplazo directamente. Claro. Entonces dije, no me quiero forzar más porque no me quiero operar ya. Operarme ya implica después no poder trabajar. Claro. Va a ser peor. Y bueno, y no es solamente la cadera, tengo desviada la columna, tengo una pierna más corta, que mientras más fuerzo el cuerpo, más duele. Y bueno, no quiero correr riesgos porque creo que mis hijos me necesitan entera. Claro. Y si ahora se me complica, con operaciones de por medio va a ser mucho peor. ¿Sentís que estás atada de pies y manos? Sí. Como entre la espada y la pared. Completamente. Es muy difícil una solución urgente, ¿no? Es muy difícil que en 10 días me tengan una solución. Digo, es la segunda vez que me quedo en la calle y no voy a tener una solución. De hecho, yo después del accidente me quedé en la calle. Estuve casi un mes en la casa de mi suegra, durmiendo en el piso con mis hijos separados, porque no teníamos dónde vivir hasta que conseguimos este alquiler. Este alquiler en ese momento fue buenísimo, pero a la vez no, porque está lejos de donde mis hijos estudian. Yo no puedo llevar las dos nenas al colegio, por ende una pasa semana con el padre, la otra semana con la madrina. No las veo, las veo el fin de semana, y no está bueno tampoco. ¿Cómo haces para batallar con todo eso? Tengo todo acumulado. Sí, ¿no? Mal. Es duro, ¿no? Sí. ¿De dónde sacas las fuerzas para seguir? No sé. Por mis hijos. Claro. Pero cuesta. Cuesta, ¿no? Mucho. Por eso me decías, no me gusta hablar en cámara, no me siento cómoda, pero necesito esto porque ya no sabes qué hacer. Necesito un lugar estable para ellos. Sí. ¿Y tu hija cómo está? Bien. Por suerte está bien. Hasta ahora no he tenido secuelas. Pero sí ha pasado en varias ocasiones que ha tenido peleitas con compañeros en el colegio y se queja por ahí cuando se golpea o algo, de dolor de espalda. Es muy pronto para hacerle un control, pero sí más adelante hay que ver cómo están sus huesos. Si bien es muy interno y no corría riesgos, hay que controlarlo. Bueno, entonces para ir cerrando, digo, el pedido es que te den una respuesta a esta vivienda que pagaste, porque en 10 días te quedas en la calle. Que sea lo más rápido posible, y si no es esa vivienda, que claramente no va a estar lista en 10 días, porque no empezaron a construirla, algo, una casita para alquilar lo más barata posible o lo que sea, hasta que esté la casa.
Bien. Bueno, gracias, Jessica. No, gracias a ustedes. Bien, bueno, ahí está entonces la palabra de Jessica que, como ustedes observan, viene batallando desde octubre del 2021 cuando ocurrió este accidente, batallando con su salud, con la salud de sus hijas, con el cuidado de ellas, con tratar de volver a su vida normal, de conseguir trabajo, batallando con la burocracia de una municipalidad que ella nos cuenta que prometió una vivienda, que después ella pagó la vivienda de igual manera, pero hasta ahora no tiene ninguna solución. Y sumado a esto, que ya no pueden pagar el alquiler en el lugar donde estamos ahora, en 10 días cuando se acabe el mes, lamentablemente se tienen que ir y no tienen a dónde ir, van a quedar en la calle. Por eso es este pedido desesperado y urgente de esta mamá que, como le decíamos, está viviendo una pesadilla de la cual todavía no puede despertar. Adelante ustedes. La verdad que estamos todos ahí consternados de alguna manera porque pues, la verdad que una tras otras son las consecuencias, las secuelas que ha tenido que atravesar esta mamá con su hijita, esta familia en definitiva, ¿no? Y al mismo tiempo pensamos ¿por qué esa respuesta tan fría por parte de las autoridades? Porque en definitiva, a ver, todos los que conocemos la villa sabemos que es uno de los lugares de la provincia de Córdoba que ha tenido un mayor crecimiento de todo punto de vista, turístico, urbanístico, etcétera, ¿no? ¿Cómo no encontrar un lugar donde esta gente, por lo menos hasta que le entreguen la casa, que pagaron, como dice la mamá, tengan para vivir? Y lo otro que nos queda pendiente, no sé si nos ayudás vos, también Juanpi, con la mamá, es ¿qué pasó con esos... con esa demostración aérea, con esa... Claro, o sea, ¿qué pasó con el piloto y el copiloto? Teníamos entendido que uno de ellos era oriundo de Buenos Aires, que estuvo internado en grave estado aquí, después lo llevaron a Buenos Aires. ¿Qué pasó al final con eso? Sí, le vamos a consultar a Jessica esto. Me comenta Lalo, ¿qué pasó en ese momento del accidente con el piloto? ¿Cómo continúa esa historia que todos nos quedamos con el accidente en sí, lo que había provocado? Bueno, el piloto tengo entendido que quedó en estado vegetativo. El arreglo yo lo hice con el hermano de ese piloto y el piloto que estaba en la otra avioneta. Y bueno, de ahí no sé nada más. ¿Nunca te dijeron qué fue lo que pasó con la avioneta? ¿Por qué perdió el control de esa manera? Aparentemente fue una falla. Una falla, claro. Sí, pero no me dieron muchos detalles. Claro, y bueno, fue justo ese momento en el cual estabas afuera contigo. ¿Estaban viendo las acrobacias o estaban caminando? Estábamos viendo las acrobacias. Claro. Había un montón de gente. Y yo estaba al frente de mi casa, en la vereda. Y con los protagonistas de la fiesta, porque era una fiesta, ¿no? Era un casamiento. Era un casamiento. ¿Ellos alguna vez hablaron con vos, te dijeron algo? ¿Nunca se comunicaron con vos? Nadie más se hizo cargo, nadie. ¿Y que te dejaron sola? Sí, completamente, a mi hija y a mí. Los únicos, y aparecieron el año pasado, esta gente, pero el resto, durante todos estos años, no, nadie. Ahí está Lalo, ¿no? Sí, quería preguntarle si me dejás. ¿Me dejás hacer una pregunta más? Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Efectivamente, quería preguntarle si hay una responsabilidad o no del municipio de Villa General Belgrano por las condiciones en que se autorizó esta especie de acrobacia aérea ahí en un lugar donde está prácticamente el pueblo al lado. ¿Tu abogado pudo indagar sobre esta cuestión? La verdad, ni idea, porque aparentemente no había más responsables, los únicos eran el piloto y la dueña de la avioneta. Para mí claramente no era así. Hay alguien que autorizó que las acrobacias se hicieran arriba de las casas, o sea que alguien más tenía que responder. Claro. Esperé que el municipio hiciera algo, pero nada. Te lo pregunto porque en algunos años allí en el aeroclub de Villa General Belgrano se hacen clínicas con helicópteros. Es decir, hay una persona que enseña a manejar helicópteros y utilizan el aeroclub. Y digo, eso tiene que estar todo regulado, tiene que estar autorizado, tiene que haber algún marco que le dé seguridad, no solo a la gente que practica este tipo de disciplina, sino también a la gente que vive en la villa. Sí, yo creo que eso ya no se hace más. Hasta hace unos años, de hecho, se hacían acrobacias, exposiciones de acrobacias
y hasta el momento no lo he visto más. Sí sé que hacen vuelos de bautismo y las avionetas pasan arriba de las criaturas cuando están en la plaza que está cerquita del aeroclub, pero más que eso no he visto. La verdad no tengo ni idea. Bueno, para seguirlo al tema, si querés cerrar, Juanpi, vos, gracias. No, por favor. Sí, bueno, justamente con esta historia de Jessica que nos contó todo lo que tuvo que vivir y bueno, realmente esperemos que esto también sirva para que ella pueda tener una solución, porque aquí está en juego su familia, su bienestar, ya que en pocos días tiene que dejar este lugar porque no puede pagar el alquiler. Bueno, ojalá que esto genere también una respuesta urgente a un pedido totalmente urgente por parte de la familia, que si no tienen respuestas van a quedar en la calle. Gracias, Juanpi. Gracias. Bueno, ahí está entonces la historia. Hay que seguirla. Claro, fuerte, la verdad, sí. Han quedado en el olvido, prácticamente en el olvido. Bueno, vamos con Mariano y Silvia ahora.